Hoy se anunció algo histórico, se hará un juicio en ausencia a los acusados de volar la AMIA. El 18 de julio del año 94, 85 personas murieron en ese atentado, cuando se creía que iba a ser, o que era imposible después de la voladura de la embajada en el 92. Volvió a ocurrir. Ustedes no saben lo que fue estar vivo en aquel momento, ya tener unos años, todos, la mayoría de los que nos están viendo, y habitar una Argentina en donde podían volar un edificio entero. Esto podía pasar. Esa angustia habitaba en la ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, pero podía pasar en cualquier lado. 31 años después, el juez Rafecas, ya con la ley sancionada de la posibilidad de juicio en ausencias, dice: se inicia este juicio en ausencia. Quiero que se explique bien en qué consiste y cuáles son los alcances. Claudio. Así es, Diego, es sin duda un momento histórico que va jalonando una historia que empezó a darse vuelta hace unos años. Vos hablabas hace unos minutos de, cuando hablábamos recién de lo de la diputada, la senadora de Tierra del Fuego, la soberanía. Ella hablaba de soberanía, de las Malvinas, de la Antártida. Bueno, desgraciadamente, Cristina Kirchner pretendió y casi logra una entrega absoluta de soberanía judicial. En el pacto con Irán, el malogrado por suerte pacto con Irán, era ceder a los acusados que hoy, como ahora vamos a desarrollar en el programa, van a estar cada vez más cerca de un juicio, vengan o no vengan a la Argentina durante las audiencias, ceder en una comisión trucha en Teherán, que ellos digan lo que quieran, que no tenía por supuesto ningún tipo de valor, y que eso terminara en nada. Bueno, esa historia se dio vuelta, la Argentina tomó un camino en el Congreso Nacional. Este año se sancionó la ley de juicio en ausencia, que ahora vamos a explicar de qué se trata, y hoy el juez Rafecas, que tiene en su poder el expediente principal de todas las causas derivadas que hubo, etcétera, dijo que acepta el pedido de las querellas, acá tenemos, de realizar el juicio en ausencia, tal como ahora la ley lo prevé. Por lo tanto, solamente se espera un paso más allá de apelaciones que haya en el camino, que es que el fiscal de la causa diga: bueno, pido que se cierre la investigación iniciada hace 31 años casi, y esto vaya a sorteo para su juicio oral. Bien, quiero presentar a quienes nos acompañan hoy. Está Luis Sichevsky. Hola, Luis. Hola. Es papá de Paola, que murió en el atentado, tenía 21 años. Quiero preguntarte, en principio, ¿qué tenés vos que ver, que yo sé que mucho, en esta figura del juicio en ausencia? Bueno, yo fui uno de los promotores junto con otras personas cuando en la Argentina ni se hablaba del tema del juicio en ausencia, planteando directamente, ya hace 6, 7 años, como que el expediente, si no es con algo nuevo, no iba nunca a abrirse a la posibilidad de un juicio. Ahí empezamos a pensar cuáles serían las posibilidades de que el día de mañana, con alguna otra legislación, pueda correrse el velo de la impunidad y llegar al juicio oral. ¿Qué es llegar al juicio oral? Concretamente, que todas las pruebas que existen en el expediente pasen a ser públicas y pasen de alguna manera a ser analizadas tanto por la justicia como por las querellas y las defensas, y que la sociedad argentina y el mundo se entere cuáles son las pruebas que hay en la causa AMIA. Hoy sabemos cuáles son las pruebas, los que estamos en condiciones de acceder a las pruebas, pero la sociedad no. En definitiva, ¿qué es lo que buscábamos? Que se haga el juicio en ausencia. ¿Qué va a determinar el juicio en ausencia? Puede determinar absolución o condena. Eso lo determinarán los jueces. Pero no es un tema menor que la sociedad, tanto la Argentina como el mundo, sepa cuáles son las pruebas que hay dentro del expediente. Bien. Está Tomás Farini Dugan, que es abogado querellante. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. ¿Qué se puede esperar de un juicio en ausencia? Los acusados obviamente tienen derecho o pueden no presentarse, incluso pueden no mandar abogados defensores. ¿Cómo es el mecanismo?
Bueno, el mecanismo no está muy definido precisamente porque es absolutamente novedoso. En la Argentina, recién ahora con esta ley vamos a empezar a aplicarla. Hay países que tienen una larguísima tradición de juicio en ausencia, como Italia o Francia, y bueno, el procedimiento seguramente se va a llevar conforme también un poco la práctica de esos países. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema del juicio en ausencia? Porque hasta ahora no existía un juicio en ausencia en Argentina para estos delitos, es decir, para delitos de lesa humanidad y para terrorismo, que es lo que nuclea la ley. Bueno, lo que se decía es que el imputado tiene derecho a estar en el juicio, es decir, lo que se llama defensa material, y que este derecho es tan fuerte, incluso hay tratados internacionales que lo imponen, que haría inconstitucional cualquier juicio donde no tenga el derecho el imputado. En este caso, en realidad, los imputados tienen ese derecho, pero deciden no ejercerlo. Es decir, han decidido no venir a la Argentina, conocen la causa, han declarado por radio y televisión que conocen precisamente la causa de la Argentina, pero que de ninguna manera se piensan someter a la ley argentina. Lo que hace la ley es, hay un conflicto de intereses, hay una colisión de derechos. Está el derecho del imputado de estar en el juicio y está el derecho de las víctimas de tener justicia. Entonces, esta ley lo que hace es precisamente homologar y justificar que se haga un juicio en ausencia dándole al imputado el derecho de poderse hacer un nuevo juicio, si es que es trasladado a la Argentina porque es condenado, en caso de que demuestre que no sabía que existía el juicio o que no pudo presentarse por razones atendibles. O obtener un recurso de revisión amplio en todos los demás casos. Es decir, que otros jueces de otro tribunal oral revisen la condena y decidan si fue bien o mal condenado. Esto neutraliza cualquier oposición que se pueda formular desde el punto de vista constitucional. La oposición que se formulaba desde el punto de vista político, por decirlo de alguna manera, es, bueno, si nosotros hacemos un juicio en ausencia, no va a haber una investigación fuerte y razonable en la Argentina sobre lo que pasó en la Argentina. Bueno, pasaron 30 años, ya ese argumento no es más válido. Ya se ha investigado todo lo que había que investigar y toda la prueba está en la causa. Por lo tanto, las condiciones están absolutamente dadas y no hacer un juicio en ausencia lo único que logra es precisamente generar una injusticia, que las víctimas que ya tienen edad más que suficiente, muchos están muriendo, no puedan tener una resolución del caso. Bien. Daniel, vos desde que mismo día del ocurrió, atentado, investigás desde hace 31 años, vos seguís la voladura de la AMIA, ¿correcto? Así es, en realidad desde el 92, porque empecé con el atentado contra la Embajada de Israel, pero sí, vengo siguiendo e investigando esto, y también, Diego, es un tema histórico, y bueno, Luis ha sido realmente uno de los promotores que ha buscado este instrumento que es una reforma del Código Procesal Penal, no es una reforma del Código Penal, la ley de juicio en ausencia, y que apunta contra 10 personas, la mayoría son iraníes, los otros son libaneses, que están acusados. Los libaneses, Diego, de ser los autores materiales del atentado contra la AMIA. Es decir, acá está el Reda al-Reda, que es un libanés que desde Colombia y por la triple frontera llegó y armó el grupo Comando, que puso 300 kilos de amonal en la tráfico que voló la AMIA, y tenemos a los autores acusados de autores intelectuales, que es el gobierno iraní de 1994, que después de que Argentina interrumpió la cooperación nuclear con Irán, tomó como venganza, dio la orden al Hezbollah, que es uno de sus proxies, uno de sus instrumentos en el conflicto de Medio Oriente, de atacar a la AMIA. ¿Por qué Argentina interrumpió en esta hipótesis, que ahora quiero preguntarte si esa hipótesis ya está comprobada, la colaboración en el desarrollo nuclear con Irán? ¿Por el alineamiento de Menem con Estados Unidos? Es cierto que en el año 1991 había un embarque en el puerto de Campana de una planta de purificación de uranio natural y otros elementos, que era el primer paso de un plan que puede tener objetivos civiles o, como ahora que se quedó comprobado esta semana, que eran realmente objetivos militares. A Menem lo llamó Bush por este tema y él comprendió el peligro que significaba eso, y esa decisión, Diego, significó un retraso de 14 años, esto lo dice Stiuso en la causa judicial, en el desarrollo nuclear iraní con fines militares. Qué impactante eso, digamos. Ahora que vemos que con los bombardeos se pueden retrasar
un par de años el desarrollo de armas nucleares de Irán. Lo que vos estás diciendo que el no envío de Argentina a Irán retrasó 14 años. Exactamente, porque la Argentina, por pedido de la Organización Internacional de Energía Atómica, ayudó durante la época del gobierno del Shah, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Antes del 78, a mejorar el reactor nuclear de Teherán. Y ahí empezó una relación muy estrecha entre técnicos y científicos argentinos e iraníes. Y Argentina tiene la capacidad técnica de hacer una bomba atómica, la tiene en Bariloche, en Pilcanilleu, pero con un sistema de difusión gaseosa. Cuando se interrumpió este camino de enriquecer uranio con el sistema de difusión gaseosa, Irán tuvo que ir a Pakistán, al padre de la bomba atómica de Pakistán, y empezar con todo el sistema de las centrífugas, que es lo que destruyó, bombardeó a Estados Unidos la semana pasada en esta base blindada y subterránea de Fordow. Yo sé que quizás en su casa están viendo esto y dicen, vamos a lo de ahora, al juicio en ausencia, pero vale la pena volver un poco a tratar de pensar cómo ocurrió lo que ocurrió. Porque yo te podría decir, si Argentina, como gobierno argentino, el menemismo interrumpió esa colaboración, ¿por qué la bomba primero contra la embajada, digamos, la comunidad judía? Murieron no solamente 29 personas judías, obviamente, y después la AMIA. ¿Por qué embajada y AMIA entonces? La explicación es, en realidad la bomba a la embajada fue un castigo a Israel en suelo argentino. Y el atentado a la AMIA en realidad fue un castigo a la Argentina. Es decir, fue un atentado contra una mutual argentina de personas que profesan la religión judía. Pero en definitiva es eso básicamente. Y esto se decide en Masad, lo decide los máximos dirigentes del gobierno de Irán. Mohsen Rabbani viaja. Mohsen Rabbani era el encargado de la mezquita de Flores y era el que se ocupaba del servicio de inteligencia en iraní en la Argentina. Viaja con 3 objetivos posibles. Se vota el primero, el de la AMIA, y se aprueba. Por esa razón a Mohsen Rabbani lo designan agregado cultural en la embajada iraní. Lo mismo había hecho Irán en otros atentados terroristas en Europa. Eso fue lo que le cerró el mercado a Irán de la tecnología nuclear. Por esa razón era imprescindible la Argentina para Irán. Muchos científicos se formaron en el Balsei. Rabbani es uno de los 10 a los cuales van a ir al juicio en ausencia, ¿no? Bien, quiero comunicarme con Laura Rodríguez Machado, es senadora nacional y además presidenta de la Comisión de Legislación Penal, diputada. Diputada, ¿nos escuchas? Sí. Sí, perfectamente, acá en la provincia de Córdoba. La verdad que en periodo de elecciones, de sesiones extraordinarias, el presidente Milei pone este tema en tapete, habiendo presentado el gobierno actual un proyecto de ley y se sanciona este año la ley 27784, mediante el cual se va a poder, y se hizo un giro de 180 grados de lo que significó el kirchnerismo, la entrega de Argentina a los iraníes, que fueron quienes generaron este tremendo atentado. Mientras el gobierno anterior generó pactos oscuros que denunció el fiscal Nisman con el objetivo de bajar alertas internacionales, no solamente se ha declarado inconstitucional ese memorándum, sino que además quienes lo firmaron, encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, están siendo sometidos a juicio penal por ese motivo, sino que además el Congreso de la Nación revirtió esta historia tremenda de hace 31 años y ahora podemos juzgar a quienes están imputados por este delito, sus autores intelectuales y materiales, y en este momento en Argentina, a partir de la decisión de Rafecas, va a ser un país sin impunidad, incluso aquellos que un Estado se niega a extraditar para someter a la justicia argentina. A ver, Dos tipos de delitos son... Sí. No, pero quiero saber, el kirchnerismo votó en contra del juicio en ausencia ahora, ¿no? En parte ¿Y con qué argumento? Por supuesto. Explícame esto. Para ser honesto con esto, de los 33 votos que tiene en el Senado, este peronismo, dentro de lo cual está el kirchnerismo, el sector más cercano a Cristina Kirchner, 22 senadores votaron en contra. El que tomó la palabra en el recinto fue el inefable senador, ex secretario general de la Presidencia,
festejador de las privatizaciones de Carlos Menem, Oscar Parrilli, ¿no? Y dijo que este es un proyecto de ley que, entre otras cosas, tenía el nombre del fiscal Alberto Nisman, ¿no? Ese es el tenor y la validez del discurso de este hombre para poder declarar en contra de la postura del kirchnerismo de esta cosa, Diego, que inclusive, déjame señalarlo porque presencié ese debate, fue un debate que dejó todas las garantías para los imputados. Pero ¿cuál era el argumento por el que el kirchnerismo y Parrilli... Te lo voy a leer, ¿querés? ¿Por qué Parrilli decía esto no va? ¿Lo recuerdan, Luis? ¿Vos te acordás? Sí. ¿Por qué? Concretamente quedaron pegados con el memorándum con Irán. Incluso cuando hablan, tanto en diputados como en senadores, niegan la posibilidad del juicio en ausencia y vuelven a decir que el memorándum era un elemento idóneo para poder juzgar a los iraníes. O sea... ¿Por qué es curiosa razón ir a Irán a tomar declaración iba a ser más efectivo que un juicio en ausencia? Bueno, es la postura... El delirio. Guarda, a Irán no iban a tomar declaración nadie, o sea, no se puede, eso sí es absolutamente fuera de cualquier ley argentina. Pero en el sueño, en el sueño era una imposible comisión, era la creación de una llamada comisión De la verdad. de la verdad, ahí está, donde, bueno, a ver, contame qué pasó. Ah, vos no fuiste. Acá dicen que no fueron, ¿eh? Listo, asunto bien, cerrado. entonces... No era un juez, no era un fiscal, no había las víctimas no Pero, opinaban. pero el tema es que la justicia argentina tiene soberanía, competencia sobre algo que ocurrió en territorio argentino. Uno puede ir al territorio del acusado a dirimir este juicio, ¿no? Sí, A ver, en ese momento el kirchnerismo decía, acá no hemos logrado nada. Bueno, por eso ahora sumamos se la tomó otro pérdida, camino. vamos, hagamos algo. ¿Qué es algo? Bueno, vamos a Irán con esta comisión. Bueno, nosotros somos con Luis, somos querellantes en la causa del memorándum. La verdad que, a ver, ¿cuál fue la versión que se hizo pública para tratar de justificar el memorándum? Que esto iba a permitir el avance de la causa porque los iraníes iban a declarar. Y bueno, esta comisión de la verdad, constituida por la mitad argentinos, es decir, pues gente y la otra mitad por iraníes, es decir, el que te puso la bomba iba a decidir si la prueba Los era iba a apta juzgar. para Hay un ir juez al y juicio. un fiscal, ¿no? Es que Eso era lo que iba a pasar. ¿Qué, Luis? Yo quisiera aclarar dos cosas. ¿Qué hemos logrado y qué no hemos logrado en esta lucha por tener la ley de juicio en ausencia? Hemos logrado tener la ley y no hemos logrado que la política argentina entienda que el terrorismo está por encima de los avatares políticos. No lo hemos logrado. Lamentablemente, la politización de la causa AMIA, que no viene de ahora, sino viene de hace mucho tiempo, influyó en esta votación también. Y lamentablemente hemos tratado, hemos dicho que el tema terrorismo está por encima del juego político de qué vereda está uno y qué vereda está otro. Bueno, eso es lo que debería ser, pero no es lo que es. No es lo Bien. que es. A ver, diputada Machado está allí. Quiero preguntarle cuáles eran Sí, los sí, argumentos estoy para escuchando. votar en contra, entonces, de una parte de la política. Mire, Técnicos, lo importante sí. es que no todos, nosotros logramos aprobar esta ley porque hubo algunos que pudimos convencer y dentro de, incluso de las filas kirchneristas, ha llegado seguramente a la comunidad judía porque queremos aclarar que hubo diputados que presentaron proyectos de juicio en ausencia, diputados que pertenecen al masismo. Y además el resto de los diputados, que sumados son más que el kirchnerismo, logramos vencer por muy pocos votos esta resistencia y aprobar esta ley. Los argumentos son los de siempre, que el memorándum era un instrumento idóneo, pero no lo es porque Argentina no tenía jurisdicción para ir a Irán, a meterse ahí y a decir que alguien era culpable, y lo que fundamentalmente se buscaba era bajar las alertas rojas para que el Interpol no buscara a estos delincuentes que hoy están imputados. Se ha logrado algo histórico, producto de una conciliación y un acuerdo que hubo, que los delitos juzgados por esta ley tienen que ser los contenidos en el Estatuto de Roma y en la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Habiendo acotado cuáles son los delitos que pueden ser juzgados por este medio, que son de lesa humanidad y terrorismo, el proyecto avanzó rápidamente y hoy tenemos una ley, algo que viene hace décadas tratando de generarse en el Congreso.
podemos Bien. decir que le hemos ganado en la impunidad y que era una deuda histórica que teníamos para los argentinos. Bien, por ahí con tiempo podemos conseguir el video de los argumentos de Parrilli cuando Ah, se negó. Un Sí. dato para que todos dejen bien apoyaditas las manos en cómo votaron. En el recinto de la Cámara de Diputados votó en contra de la izquierda también. Nunca olvidar eso Es también. una sorpresa tremenda. No, no hay ninguna sorpresa, pero siempre es bueno decirlo y repetirlo, porque incluso sorprende mucho que hay diputados de la izquierda que tienen origen judío, ¿no? Y ni siquiera con un dato histórico tan doloroso para la comunidad son capaces de torcer por un minuto su voluntad partidaria. Pero no todas las asociaciones de víctimas estaban de acuerdo, ¿verdad, Luis, con No. el juicio en ausencia? Contalo. Hay 3 organizaciones de familiares que se manifestaron en contra por distintos motivos. Obviamente yo no soy objetivo porque no formo parte de ella y estoy parado en la vereda de enfrente. Pero la pregunta que uno se debe hacer, si no tenemos juicio en ausencia, ya pasaron 31 años, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se pueda hacer el juicio oral si no es esto? Hoy tenemos 2 respuestas, memorándum y juicio en ausencia. Obviamente no hay mucho para elegir, ¿no? Bien, sí. Hubieron Mira, Luis. 27 proyectos de juicio en ausencia desde el año 2014. Recién se logró que esta ley se apruebe ahora. La verdad es que no hay argumentos jurídicos sólidos para impedir que haya un juicio en ausencia en Argentina para juzgar el atentado de la AMIA. La verdad es que salvo el argumento que yo di, que es el de la defensa material, que es el único argumento sólido, no existe ningún otro argumento. A ver, me dejas para entender y que la gente en la casa, yo también, pueda entender esto. Vamos, me dejas un pequeño roleplay. Acá te tiro el sombrero del que está en contra del juicio en ausencia. Ahora toma los argumentos que rechazan el juicio en ausencia. Habla como un abogado en contra del juicio en ausencia. ¿Por qué estás en contra? Contame. Bueno, primero yo diría que es una ley posterior. Es decir, Claro. es una ley posterior que se quiere utilizar de Al manera hecho, retroactiva. Exactamente, se quiere aplicar de manera retroactiva. Este es un argumento falaz, la verdad, porque ¿qué pasa? Es cierto que la ley no puede ser aplicada retroactivamente en perjuicio del imputado, la ley, pero es la ley material, es decir, la ley de fondo. Yo no puedo ser juzgado si hoy tomo agua, mañana es delito tomar agua, no me pueden juzgar por un hecho que yo cometí cuando no era delito, ¿Qué básicamente. es lo que no era delito? No, por eso. Esto es cuando se trata de ley, digamos, Es una material. ley es decir, de procesal, delitos. no es una ley A penal. ver, En este va. caso es una ley, exactamente, es una ley procesal. Es una No, ley- Bien, a lo que ver, pasa que la ley penal siempre no puede ser retroactiva, pero esta no es una ley penal, es una ley procesal, es decir, que puede ser aplicada perfectamente. Ese argumento es inválido, lo dijeron, no es real. Cuando hablamos de la ley penal más benigna, es ley penal, no ley procesal. Un procedimiento sí puede cambiar, de hecho, el juicio por jurados ha llegado a juzgar a delitos anteriores, habiéndose producido después. Cuando son procedimientos procesales, no se aplica este argumento, es absolutamente falaz, absolutamente. Una cosa es el Código Penal, donde están los delitos que se cometen, y otra cosa el Código Procesal, que es la forma del procedimiento que tiene que hacer Claro, el juez. para que se entienda claro, yo no puedo ser juzgado por un hecho que no era delito en el momento que lo cometí. Esto porque... Lo era. Bueno, por eso, pero hay un principio que es... Yo tengo que conocer, digamos, Que es hay delito una para comunicación, saber si lo claro, hago, esa lo para ver si cometo lo o hago o no. no lo hago. Pero la ley procesal no determina qué es delito y qué no es delito. Por lo tanto, este argumento no puede ser válido. Después, la defensa material. Bueno, el imputado tiene derecho a estar presente en el juicio. Fenómeno, es así. Venga. Estos imputados Claro. no quieren venir. No es que no tienen ese derecho, pero prefieren no utilizar ese derecho. Moshe Ahora, Rabani. Bien. Lo juzgan. Suponete que es culpable. No manda ningún abogado, no manda nada. Cariños a la Argentina, me enteraré por los portales, piensa. ¿Qué pasa? Tipo está condenado y ¿qué pasaría? Es una hipótesis. condenado, ¿Cuáles son los se efectos? mantiene la alerta roja, se mantiene la captura. Lo que yo creo que hay un efecto que no es menor, que es que va a quedar muy clara la responsabilidad de Irán como Estado en los atentados. Y esto es algo no menor, digamos, porque hasta ahora no se ha podido hacer, porque quienes tomaron esta decisión
son los máximos responsables del Estado iraní. Fíjense una cosa, que desde hace 30 años siempre hay algún ministro que es uno de los imputados del atentado a la AMIA, con una orden de Ahora mismo es el número uno de la Guardia. Exactamente. Bien. Ahora, ¿qué Estado se le ocurriría nombrar ministro a una persona que esté imputada con alerta roja de Interpol por haber cometido un atentado terrorista? Ninguno, salvo que lo quiera reivindicar, porque esto es lo que hace Irán, permanentemente reivindica el atentado a la AMIA. Sí, uno de los argumentos que plantea el defensor oficial, que obviamente se opuso, es que la ley tiene nombre y apellido, que hicieron la ley para aplicarla en la causa AMIA. Y no es así. ¿Cuál es el nombre y apellido? El primer pedido de juicio en ausencia no fue el de la causa AMIA, fue una causa que se instruye en Mendoza contra un cura que intervino en el proceso y que, bueno, hoy está asilado en Italia e Italia no le otorga a la Argentina delitos de lesa humanidad o la dictadura. Exacto. Cómplice está acusado. Bien, hablábamos de Parrilli oponiéndose a esto con argumentos. Este Parrilli y estos eran sus argumentos. Lo han dicho muchos funcionarios, lo han dicho los medios. Lo dijo recién el senador propinante, que supuestamente viene a cerrar una herida de ese terrible, lamentado, irrepudiable atentado que sufrimos los argentinos y específicamente la comunidad judía, como fue el atentado a la AMIA. Y lo que se intenta hacer por esta vía, nosotros entendemos que más que cerrar las heridas, las va a profundizar. Y en todo caso lo que va a hacer es en definitiva dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es escondemos abajo de la alfombra los problemas que tenemos y queremos decir, con esto se termina, no hablemos más si se terminó la historia. Y no se va a terminar la historia, lamentablemente, con esta ley, porque la deuda que tenemos los argentinos todos, y especialmente la justicia, es buscar los verdaderos responsables de este terrible atentado. Bien, es impactante porque no hay un solo argumento fuerte, es decir, va a profundizar las heridas. Primero ¿Cuál acá, es el argumento? O sea, primero acá, cuando dice verdaderos responsables, se refiere a que Cristina Kirchner siempre dijo que los sirios eran los autores intelectuales del atentado, pero cuando lo mandó a Timerman, ¿dónde lo mandó? A Alepo, una ciudad siria, a reunirse con el canciller iraní y firmar el pacto con Irán. Y Parrilli, Diego, Parrilli está procesado en la causa por encubrimiento de Irán porque él era el nexo con la diplomacia paralela, es decir, Luis Delía, Luis Delía, el jefe de Quebracho, Fernando Esteche, que era Khalil, el referente de Irán aquí, que hablaba con Moshe Rabbani, que está en Irán. Él está procesado, Parrilli, y él mismo se opone a esta ley, ¿no? Hoy hace un rato tuiteó unas imágenes del supuesto festejo iraní del resultado de la guerra con Irak, con Israel. Inteligencia artificial eran las imágenes. Sí, pero el festejo, toma como buenas. No, todo digo. Yo le quería preguntar a Luis si se puede, simplemente para ratificar, si AMIA y DAIA acompañan esto. Sí, las dos instituciones se manifestaron apoyando la ley de juicio en ausencia y la realización del juicio oral. Bien, acá está Luis Delía con un video que parece que es de inteligencia artificial, pero no importa. Lo importante es que la frase él la cree. Lo que él quiere contar con esto. Ahí está, mirá. El pueblo iraní celebra la aplastante victoria sobre Israel y Estados Unidos. Está claro que es inteligencia artificial. Está clarísimo. Pero el mensaje... Pero no importa, lo que importa es el mensaje que da Luis Delía. ¿Cuál era el interés del gobierno argentino en esta hipótesis de la relación con Irán y que no se haga justicia y que no se juzgue a los responsables? Los negocios, básicamente los negocios. ¿Cuáles serían? Y el petróleo, por ejemplo, petróleo que venía de Irán a Venezuela, que se hacía una especie de clearing y se mandaba el petróleo venezolano a la Argentina. Por ejemplo, este era una de los negocios que estaban debajo de este pacto. Digo, ¿Vos tenés esa misma información? Porque el costo político de todo esto fue grande. Acompáñenme a viajar con la memoria. Yo me acuerdo lo que fue cuando iban a votar este memorándum, que vos hablabas con los diputados kirchneristas en off y hacían así con los ojitos y con los hombros y te decían,
obediencia debida, lo tenemos que hacer, se pusieron un broche en la nariz y la escribanía y lo votaron, pero tuvo costo político. ¿Por qué pagaría el kirchnerismo este costo político? Spoiler, lo que voy a decir. Cristina después dijo, sinceramente, que fue una ingenuidad geopolítica suya. Esa fue la máxima autocrítica que hizo. ¿Qué creen ustedes de este memorándum? Yo creo que Néstor Kirchner se opuso siempre a dejar de acusar a Irán. Muere Néstor Kirchner y 3 semanas después Cristina lo manda a Timerman a Alepo. ¿Por qué lo manda a Timerman a Alepo a negociar con los iraníes? Porque Chávez se había reunido con Ahmadinejad, el presidente de Irán en ese momento, uno de los más duros del régimen iraní, y le había pedido, por favor, que interceda a Argentina por 2 cosas. Por la cooperación nuclear, que se reanude la cooperación nuclear, y porque caigan las alertas rojas que había conseguido Nisman contra 5 de los iraníes acusados. Pregunta, ¿no apareció después un titular de las alertas rojas que dijo mentira? Digamos, acompáñenme. Robert Noble. Sí, ¿qué pasó con eso? Dijo, no es mentira, nunca se caían las alertas. Miren, Timerman hace una cadena nacional y lee un mail, dice que es una carta que le manda Noble, la muestra. Noble, recordemos. Ronald Noble era, claro, director general de Interpol en el momento que se firma el tratado. Ahí está. Y dice, bueno, Nisman miente. Acá está, ¿por qué a Nisman lo matan el otro día o a los 2 días? Esa carta, ese supuesto mail de Ronald Noble, yo lo perité porque lo obtuve del servidor de Cancillería que fue secuestrado. Ese mail nunca se lo mandó Ronald Noble. Ese mail se hizo en Cancillería, en la computadora de Cancillería, en 45 minutos. Un funcionario de Cancillería se lo manda a otro, le dice, Chango, esta es la carta que sale. Y la parte de abajo, que era donde estaban los datos de Ronald Noble, lo habían sacado de un mail de Ronald Noble y lo habían pegado en ese documento. Pero nunca Ronald Noble se metió públicamente a opinar con un tema tan sensible. Dijo, yo nunca hice eso. Exactamente. Ronald Noble, efectivamente, en el momento en que la causa estaba en la Cámara para ver si se confirmaban los procesamientos, aparece un abogado de Cristina Kirchner con una carta firmada por Ronald Noble diciendo que él se ofrecía como testigo para explicar que efectivamente él nunca habían predicado las alertas rojas y que pedía que lo citen como testigo. Cuando lo citan como testigo, Interpol responde que jamás un funcionario de Interpol puede declarar como testigo porque tiene inmunidad. Es decir, cuando él se ofrecía como testigo, director general de Interpol sabía que no iba a declarar como testigo. ¿Caían las alertas rojas, sí o no? La de jurisprudencia de Interpol definía que sí caían las alertas rojas. ¿Por qué? Porque cuando Interpol tomaba conocimiento de que había un tratado entre que los 2 países que tenían el conflicto se habían puesto de acuerdo, hacían caer las alertas rojas. Esto ya había pasado en otros casos. ¿Y qué ganaba el gobierno de Cristina en esta hipótesis bajándole las alertas rojas a Irán y a estos funcionarios? Yo creo que habilitaba una cantidad de negocios. Por ejemplo, el tema del petróleo. Bien. Luis. El séptimo punto, perdón. Un contexto nada más. El acuerdo memorándum, que es muy breve, el séptimo punto dice en forma expresa que se comunica a Interpol directamente el acuerdo para las alertas rojas. Todo lo demás dependía que sea ratificado por los congresos, ¿no? Bien, sí, Luis, un detalle de las alertas rojas muy importante. Las alertas rojas no las pide el gobierno, las pide el juez. Entonces acá hay división de poderes todavía. Y las alertas rojas las pidió todavía Canicó Corral en el 2006, si yo no me equivoco. Nisman empezó, sí. Nisman lo pide al fiscal y lo autoriza el juez como funciona Luis, acá. vos que sos un referente importante de... Yo quisiera aclarar algo. Acá se habló de que Cristina dijo en su momento, creo que en el libro sinceramente, que fue una ingenuidad. Sí. Yo quisiera recordar que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuando le tocó hablar al presidente Ahmadinejad de Irán, Cristina le ordenó al representante argentino en las Naciones Unidas y al embajador que no se levanten, cosa que sí sucedió con todos los otros países de Europa y con muchos países de América. Eso, decir que fue una ingenuidad, me parece que es algo tan débil y tan torpe que es casi muy difícil o imposible de creer. Mientras tanto, vean a Luis Delía en un streaming. ¿Banca Hamas? Como es que banco Hamas, banco Hezbollah, banco a los hutíes, no, pero no está banco bien a todo lo que resistan al sionismo
mafioso, nazi. Y te voy a decir algo que ustedes no saben. Sí, a ver. Porque son unos ignorantes. Ignorantes sos vos. En Teherán hay un barrio judío, el barrio judío de Teherán, donde yo estuve. Sí. Con el que eran padre 100.000 y quedaron 20.000 por la limpieza étnica que hizo en 1979. No, limpieza no, eran 100.000 y quedaron 20.000. 40.000. Eran 100.000. Eran 100.000. Es más, perdón, 8.000. Andate. No, pará, no, pero no te vayas. Nazi, antijudío, nazi, no te vayas. Nazi. Vení, Luis. Tengo un amigo y un barrio judío. Luis, vos sos un referente de familiares. Cuando van a hacer el tratado de entendimiento, el memorándum con Irán, ¿consultan con los organismos, siendo ustedes parte tan importante y sensible? Es una pregunta interesante. Unos meses antes de que salga a la luz el memorándum, que fue creo que en enero del 2013, en septiembre del 2012 se celebra la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde la presidenta Cristina Kirchner dice que no va a hacer absolutamente nada que no sea consultado con las instituciones de la comunidad judía y con los grupos de familiares. No consultó a nadie. ¿No consultó a ninguna? A nadie. Eso es súper llamativo. Perdóname. Recordemos, vos, Daniel, mostrás bien el giro, porque había sido el propio Néstor Kirchner el que lo había puesto a Nisman al frente de la unidad de investigación de la AMIA, ¿o no? Lo había puesto a Nisman y había puesto a Estiuso, que trajo toda información de inteligencia del Mossad, de la CIA y demás para poder fundamentar esta causa, porque Estados Unidos, Diego, tuvo el atentado contra las Torres Gemelas en el año 2001 y consideró un acto de guerra. Lo buscaron a Bin Laden, lo mataron. Vos conocés el juicio con el derecho procesal, no hay nada, lo mataron. Argentina tiene dos instrumentos, el Estado argentino, que son las alertas rojas y ahora el juicio en ausencia, porque si no, nosotros no tenemos nada para poder llegar a estas 10 personas que están acusadas, ¿no? Finalmente, para cerrar el tema, que es inagotable, pero creo que bastante desarrollo le dimos a diversas aristas de esto tan terrible y trágico de la historia argentina. ¿Por qué ahora creen ustedes? Ok, ustedes me dirán, pero se sancionó este año el juicio en ausencia, se intentó muchas veces, no se pudo, ahora sí. ¿Tiene algo que ver el contexto geopolítico, Irán-Israel, Estados Unidos, de estos últimos días, o nada que ver? No, porque el juicio, digamos, la ley es bastante anterior. Yo pedí el juicio en ausencia hace unos meses. El primer proyecto 2014. Exactamente, del 2014. Así que lo que pasa es que, ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué el kirchnerismo se opone tanto? Bueno, los deja totalmente en offside con lo del memorándum con Irán. Es decir, el instrumento era el juicio en ausencia. No tenía ninguna necesidad de firmarse un tratado con Irán para que declaren iraníes que no quieren declarar, que lo podrían haber hecho por Zoom si querían declarar. Era toda una excusa. Lo único que se quería hacer con el memorándum era la cláusula 7, que era... Porque es el único tratado internacional que tiene dos principios de ejecución distintos. Uno, con la sola firma, para mandarle a Interpol la comunicación de que se habían puesto de acuerdo Irán y Argentina sobre la controversia AMIA. Y después tenía que ser ratificado por los dos órganos legislativos. Y la Argentina lo hizo, e Irán aparentemente no lo hizo. Y digo aparentemente porque Irán mandó un exhorto a la Argentina notificándole que para ellos está vigente el memorándum con Irán. ¿Por qué? Porque hoy las alertas rojas tienen una adenda que dicen que hay un memorándum firmado entre Argentina e Irán que no se pudo sacar porque Irán se opone, porque dice, para mí este tratado está vigente. Finalmente, Luis. Sí, yo quisiera complementar el tema de las adendas y de los agregados que en definitiva neutralizan a lo que es las alertas rojas. Hubo un agregado a fin del año pasado que parecería ser o incomprensible o insólito. Me dice Interpol que no interviene ni toma partido por ninguna de las dos partes. ¿Quién le pide a Interpol que tome partido por alguna parte? ¿Cuándo Interpol, en vez de hacer lo que tiene que hacer, toma partido por alguna controversia política entre dos países? Creo que lo que están diciendo ahora es, señores, cuando haya un juicio por la causa AMIA, nosotros vamos a ser vapuleados. Y si vamos a ser vapuleados, antes, digamos, no tuvimos nada que ver. Bien, finalmente quiero preguntarle a la diputada o pedirle una reflexión a la diputada Machado. Mira, es clarísimo.
El kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner nos entregó a los iraníes. Acuerdos oscuros, no se sabe bien, todo bajo la mesa, y sabíamos que no íbamos a juzgar y que además iban a ser liberados bajando las alarmas rojas. Ahora, con este gobierno, con el presidente Milei, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Cunio Libarola, se cambió totalmente esa decisión. Hay una decisión política que en Argentina se han juzgado este tipo de delitos. Bien. Se acomodaron a todos el resto de los legisladores en función de esa intención de terminar con la impunidad en Argentina y que la reparación histórica exista. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Cambiamos de tema, por favor. Bueno, quiero que ustedes observen en un video cómo se ofrece comida a cambio de votos. Pero así desembosadamente, no es que no digas nada, venite un poquito, hay cámaras, hay un domo, me van a grabar, nada. Impunidad, a cara descubierta, vean. Por casa. Sí, pero en la casa somos muchos. Bueno, el domingo, cuando se van a votar, es una bolsa por voto. Y el otro que tenemos que aclarar, Horacio y todo, es que le damos un papelito para que vaya a retirar la mercadería después en la empresa. Guarda que ese, si queda con el voto, nos anula el voto, ¿eh? Sí, eso le vamos diciendo allá en las mesas. Bueno, eso se le dice en las mesas. Es una mercadería por casa. Antes de votar, el intendente tiene que pasar, no después de votar. No, antes, pero ¿sabes qué? El tema es que si no tiene el troque, dos cosas le vamos a pedir nosotros allá. El comprobante de que votó y el troquel para darle la mercadería. Le entregamos ese y le agujereamos el... ¿Estamos? Bueno, vamos. Bueno, así se alimenta y se distribuye la riqueza en Formosa impunemente. Una provincia que tiene muchas cosas para revisar, empezando porque el domingo hay ley de lemas. Importante. Siguiendo porque el domingo, además de votar legisladores, se votan convencionales constituyentes para terminar. Lo decía Paul Tronia Sí, anoche. ayer. Lo más importante de todo. Pueden reformar la Constitución. Infran gobierna la provincia del año 95 y si lo tomás dentro del binomio gobernante, desde el año 87 está al frente de esa provincia. Es un violento, lo padecimos con equipos de TN. Yo inclusive siendo parte de de las personas que lo padeció, y es una persona que no permite básicamente que dejen de ocurrir estas cosas en esa provincia. Bien, quiero compartir con ustedes otro bello video. Miren. Esto es sindicato, esta es la bancaria en Formosa, y ahí está la repartija de los bolsones de comida. El voto es libre, pero hay gente que necesita, y ahí está la camioneta preparada llena de bolsones de comida para aquellos que necesitan. Se ha formado una pareja, el político, las dádivas y el necesitado. Esto ocurre a la luz del día, a horas de la elección. Sí, claro. Estoy laburando, chicos. Laburando como ustedes. ¿Qué? ¿De qué? ¿De quién sos vos? De la Libertad Avanza. Sí, pero estamos laburando. También estoy laburando. Chau. Sí, pero no soy maleducada como ustedes. Bueno, se repite el sistema del reparto de comida. Hay muchísima necesidad en Formosa y así es un mecanismo que está instalado. Pasan los años, hay más tecnología, más evidencia y no importa nada. Esto está blindado el mecanismo. Es decir, pero ya te lo mostraron. Bueno, no importa. Es inexpugnable eso. Nada, vemos el uso, por supuesto, el abuso de las necesidades de la pobreza, de la dependencia, del clientelismo, del empleo público, etc. Una más. Y el nepotismo, complejo. chicos. ¿Saben por qué? Porque Grisela Infran, que es la sobrina de Gildo, que es la secretaria de Legal y Técnica de la provincia, es la que encabeza la lista de candidatos a convencionales constituyentes, por la lista del tío. Gabriela Nemes, legisladora provincial en Formosa. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, contanos algún contexto más que puedas agregar de estos videos que mostramos y de lo que está pasando en Formosa. Bueno, la verdad que esto es la prueba de lo que venimos denunciando nosotros. Es imposible competir cuando hay compra de voluntades. Esta es una de las formas que es Infran, con su famoso modelo de provincia, ha empobrecido a la población. Entonces usa esa necesidad de esa bolsa de mercadería que le dura 3 días a un votante para comprar su voluntad. Pero también usan la misma metodología con el famoso voto en cadena. ¿Cómo es esto, Diego? ¿Cómo es? Los presidentes de mesa son los militantes de Infran, los afiliados de Infran, que los nombran presidentes de mesa. Se roban 1, 2, 3 sobres por mesa y ese es el sobre que lo sacan y el votante le dan ya el sobre con el voto azul, que es el voto de Infran. Y cuando sale, hacen el canje, el sobre vacío que le entregan en la mesa por plata, por el troquel por el vale para la mercadería, por un colchón, por una cama. O sea, no hay una voluntad libre que elija a Infran. Acá hay una democracia totalmente viciada. Yo soy candidata también a constituyente para este domingo y la verdad que una de las cosas que creemos que Infran va a reformar en la Constitución si gana, porque hoy en el territorio está ganando la oposición, toda la oposición, los distintos candidatos, pero ¿qué pasa? Esto se define el domingo con estos vicios de la democracia. ¿Pero qué puede pasar, Gabriela? ¿Qué intenta esta reforma de la Constitución si la logra Infran? Primero, burlar el fallo de la Corte. Infran quiere seguir perpetuándose y van a intentar una cláusula transitoria que diga que la reforma del artículo 132, que prevé la reelección indefinida, se empieza a computar el plazo a partir de la sanción, como hizo el caso Angelos en Córdoba. Pero eso no es grave, porque eso lo puede volver a resolver la Corte. ¿Sabés, Diego, lo que es más grave? Es que quieren instalar el método de Maduro de configurar en nombre de los derechos de cuarta generación las censuras de las redes sociales. Estos videos que se filtran hoy, la censura de las redes sociales, con el famoso instigación al odio de que nosotros, los que filmamos estos videos o los reproducimos, instigamos a que la gente y el vecino tenga odio. Ahora, o yo cuando muestro las órdenes de pago, que tenemos 5 causas en Comodoro Pi, a mí me denuncian por instigador al odio, mientras ellos se roban la comida a la gente, porque lo que mata es la corrupción, no es que mostremos la corrupción. Quieren seguir quitándonos derechos, Diego. Esto es Venezuela, esto es Cuba, o esto es Alberto Fernández, que no pudo seguir, porque si seguía Argentina, seguía el rumbo de Infran, ¿no? Gabriela, ¿en qué parte consta o dice lo de la figura de instigación al odio? Si se reforma la Constitución. No la consta porque Infran llamó a reformar esta Constitución del artículo 1 hasta el último, pero hoy no sabemos fehacientemente qué quiere reformar. Son solo indicios que van tirando sus funcionarios, sus legisladores. La que encabeza la lista es la de la Rosa, que fue del Tribunal de... fue funcionaria nacional. Sí. ¿Sí? Nunca dijeron qué van a reformar, claro. Diego. No sabemos. Estamos yendo a ciega con una Constitución que no seguramente... importa que ustedes vayan la gente sabe cuando va a poner, entonces ponen el voto, y se van a poner el voto. Sí o no, para que tal o cual sea convencional constituyente. Pero para reformar, ¿qué? ¿Están informando a la población o no? Que no lo hay. Es informar. Lo que está diciendo Neme es que no hay ningún proyecto, ningún objetivo. Si usted quiere, no sé, nombrar emperador vitalicio al señor... cheque blanco, entonces. Claro, de alguna manera sí. Si lo querés simplificado, pero no lejos de lo real. La ley que convocó a esta reforma es nula, porque ellos deberían decir en la ley de llamado a la Constitución
constituyente qué iban a reformar. Claro. Pero por eso nosotros pedimos y ya presentamos una iniciativa popular, tienen que intervenir la justicia en Formosa, porque ¿qué hacemos los formoseños? Es como que estamos, para que ustedes me entiendan, el pueblo formoseño está en un aljibe, en el fondo del aljibe, y si la nación no tira un balde, una soga, nunca vamos a salir de esto, porque Infran maneja todo, Diego. A ver, espera, Gabriela, espera. Ahí está pidiendo que intervenga el gobierno nacional. ¿Esto es posible? ¿Es una idea viable? Yo no escuché. Es muy delicado que haya una intervención federal. A un poder, sí. Se puede. ¿Qué piensan, Daniel? Bueno, Menem lo hizo en Catamarca cuando fue el caso María Soledad Morales. De María Soledad Morales. Corrientes. Hay toda una... En Corrientes también se intervino. En Corrientes también se intervino. Se puede intervenir... Santiago del Estero. Se puede intervenir todos los tres poderes o uno solo. O como podría ser la justicia provincial. Hay que ver si se cumple algún requisito de lo que manda la Constitución, que son garantizar la forma republicana de gobierno, repeler inversiones exteriores o solicitud de autoridades constituidas cuando son depuestas, digo. A ver, doctor, ¿qué pensás vos? Tenía la impresión claramente que para poder garantizar la forma republicana de gobierno, en Formosa no hay una forma republicana de gobierno, es decir, no hay, para empezar, es un Estado predemocrático, porque lo estamos viendo, no solamente no se respeta el voto, sino que además no hay división de poderes, es decir, los poderes han sido completamente... Todos los sistemas de contrapesos del poder se encuentran destruidos y son apéndices del Poder Ejecutivo. Bueno, pero es una decisión fuerte porque tiene un peso muy importante Gildo Infran dentro del Partido Justicialista. Es un referente. Muy importante. Gildo no me deja mentir, querido Gildo. Yo me acuerdo de los discursos, las cadenas de Cristina, donde siempre lo citaba y lo respetaba mucho. ¿Puedo decir algo polémico? Sí. ¿Vos escuchaste a los gobiernos no peronistas criticar a Gildo? Mira acá te hago. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Te escuchamos, Gabriela. A ver, quienes deben decidir esto es el Congreso de la Nación. No hay un diputado ni un senador de Formosa que haya presentado un proyecto pidiendo la intervención. O sea, esto que dicen es así. ¿Qué pasa con Infran? Y lo voy a decir claramente. Infran es el gran facilitador en el país de la droga, de las armas y de la trata de personas. Por eso nadie se quiere meter con Infran. Y esto tiene que terminar. Tiene que terminar de una vez. Por eso Infran paga y mete plata en un montón de gobiernos, en un montón de funcionarios. Pero mientras tanto nosotros vivimos en una isla. Lo vieron en pandemia. Gracias a ustedes visibilizaron lo que nosotros vivíamos. La Corte pudo sancionar primero el ingreso de los varados, después esta declaración de inconstitucionalidad. La prensa tuvo muchísimo que ver en esto. Ahora, seguimos en una isla, porque nosotros vamos el domingo con una voluntad popular que nos quiere acompañar, pero tenemos un tribunal electoral con jueces que no son jueces porque fueron nombrados por Infran, no pasaron por la Cámara de Diputados, con esos jueces que la doctora Moreno fue diputada de él, el doctor Moreno fue apoderado del PJ, no son independientes. Bien, club de amigos, fíjate que clarísimo. Bien. Los policías votan con el voto comando en un sobre aparte. Voto cantado. Tenés 15.000 votos de policías que son voto cantado. Tremendo lo que contás. ¿A quién le vamos a Bien. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Bien, vamos a hacer una parada de descompresión. Voy a mirar ahí y voy a decir, ¿quién está del otro lado? ¡Aló! Unidad de los gobernadores. Y al que no le gusta, se jode, se jode. Todos atrás y Axel de nuevo, de 9. Me cuesta porque no hablo más en inclusivo, pero de nuevo, Diego. Acá está un gobernador peronista y republicano, no como Gildo. Corta la bocha. A ver, Diego, esto es lógica pura. Estamos del mismo lado. Animate a pensar. ¿Qué tenemos vos y yo en común? No lo sé. Que nos atacan tanto los de la Cámpora como los libertarios. La camisa celeste. ¿Qué tenemos? No. En común. ¿Qué más? Tanto los de la Cámpora como los libertarios nos odian porque somos lo nuevo. Así que animate a pensar. ¿Somos lo nuevo?
Sí. Mirá. Pero Animate a toda la pensar. pasantía que le bancamos como ministro de Economía, de la pizzería y, Bueno, pero y eso el ya centro de pasó. estudiantes Eso al ya pasó, Ministerio ya de pasó. Economía. Esa la pasantía Ya más está cara del amortizado. mundo. Ya está amortizado. Ya sé que, como dice el negro Dolina, no están acostumbrados a pensar, pero hagan el esfuerzo y pensá conmigo, yo te ayudo. Corrida de la cancha a Cristina por, la verdad, decisión de una Corte Suprema macrista. Bien, a ver. Como diría Lilita, la adoro a Cristina, pero está lamentablemente presa. ¿Qué pretenden que gobierne? ¿De un departamento en Se Constitución? nota mucho, diría un gobernador. Con todo el dolor del alma. Afuera, Cristina. Y retirado de la política Macri, que tiró la toalla, no tienen a nadie más. Entréguense. Grupo Clarín, soy la única carta que les queda para frenar al loquito que no los odia lo suficientemente. Bien, pero hablando de cosas que no Es son así. suficientes, el fracaso suyo como ministro parece que no fuera suficiente. Gustavo, ¿vos tenés Mirá, algunos para la números? gente de la provincia de Buenos Aires ni se notó. A ver, se pudió, a ver. por eso 2 veces gobernador. Bien, a ver, es cierto eso, pero no es todo el país. A ver, Gustavo. Sí, no, referido a los números de lo que salió hoy del INDEC, que reafirma las complicaciones para... Uy, ya me aburrió, dale, ritmo TikTok es esto, dale. No, dale. Justo vos, Axel. Pero, Axel, pero, vos. Axel, usted Aprendé es la larguero, publicidad que gobernador. hay. Aprendé la publicidad que hay de Banco Provincia en X. Más rápido. Del perrito, del perrito. No, Sí, los números que salieron hoy sobre salarios reafirman las dificultades que tienen justamente los ingresos de los asalariados para enfrentar el consumo. Otra vez Ahí dieron está. por abajo de la La gente inflación el índice de salarios. No me deja hablar, gobernador, ¿qué pasa? Ahí está. ¿Es lo suficientemente veloz ahí? El índice de salarios volvió a dar negativo respecto a la inflación en abril como marzo para el sector privado, que es el que importa, ¿no? Después salió el sector no registrado, pero que viene con 5 meses de retraso. Así que, bueno, en síntesis, los salarios otra vez peleando un poquito por debajo de la inflación registrada. Bien, Axel Kicillof, ¿algo que agregar a esto? Hay una pregunta para el gobernador, Diego. La inflación dibujada por La Baña, ya todos lo sabemos. Por La Baña, Es así, claro, en 2005. es así. Y no escuché Preguntale por Alexia. repudio de parte de ustedes que se escandalizan Hay un cada vez que los ministerio, insultan. yo quiero saber No esto. escuché repudio de parte de ustedes por los insultos. Bueno, a vos, Diego, un poquito sí, porque me dijo pelotude. Bueno. A mí me pareció Pero- eso, que hay tantas cosas hermosas ahí en su gestión que la verdad que el pelotudo hay Y no cosas solo más me apoya la cultura, las traperas y los actores. La última me apoyan pregunta. los gobernadores. ¿Hay un ministerio ya del estiércol? Porque es una funcionaria suya. Bueno, dejen de ensuciar a Alesia Baigar, que ya demasiado se ensució el otro día en lo de Esper. No es ninguna delincuente, es munipa y profe de yoga. Quizás la agarraron justo practicando Con las manos alguna de en la masa, posiciones con las manos medio en la masa. incómodas y se desgració. Todos podemos tener un accidente en yoga. Por algo siempre se pide ropa holgada. Pero por eso, más respeto cuando hablan de la directora, Claro. Gracias. directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense. Mirá, ¿Quiere te probar lo este dije perfume rapidito. como en el shopping? ¿Quiere probar este perfume? Gracias, ministro. Cuando Ministro la agarró la gobernador. policía le costó más explicar a qué se dedicaba porque por qué estaba tirando mierda en la calle. Muy bueno. Gracias. ¿Vamos a hacer una tanda? Vamos a hacer una tanda, dale. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. Disculpame, ¿cafetera? Claro, sí, seguime, por favor. Ya arrancó el Naldo Sale. 18 cuotas sin interés y 45% off. Acá está todo, Caro. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo.
Bueno, muy bien. Último datito. Sí, así Gustavo. es. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dijo que casi o prácticamente la mitad de los hogares les cuesta llegar a fin de mes por la cuestión de los ingresos, están muy apretados. Sin embargo, el gobierno confía en que con el descenso persistente de la inflación, que supuestamente va a perdurar en los próximos meses, el índice de pobreza, que el último oficial es 38.1, podría ya estar a esta altura abajo del 34%. Bien, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Ahora Darío Lopreite.